Buenas noches, Shalom, que Yahweh te bendiga. Estamos en día de reposo. Bendecimos el nombre de Yahweh, el Dios de Israel. Y quiero comenzar en esta noche dando gracias al Padre por su amor, su misericordia, por permitirme predicar su palabra. Y en esta noche vamos a ver un tema bien especial, un mensaje que hacía mucho tiempo que quería hablar y que bueno, que llegó el tiempo acerca de seguidores de hombres y un poquito voy a hablar de muchas personas que hace muchos años que viven predicando el Evangelio, predicando la palabra de Dios, la palabra de Yahweh. Y bueno, he armado un mensaje y voy a estar en esta noche nombrando algunos de ellos. He subido recién imágenes, videos acerca de estos pastores, de estos profetas, apóstoles. Y bueno, este video va a ser un video y un mensaje directamente basado en estas cosas de que no todo aquel que va a una iglesia, no todo aquel que escucha la palabra de Yahweh, es algo que viene realmente del verdadero creador de los cielos y la tierra, del verdadero Yahweh. Hay mucho engaño, hay mucha mentira, así que en esta noche voy a estar hablando un poquito de esto. Bienvenidos al Ministerio de la Senda Antigua, que Yahweh les bendiga. Estamos conectados en vivo desde Facebook, Eric Tiseira, Ministerio de la Senda Antigua, y Instagram, Eric Tiseira, también Ministerio de la Senda Antigua. Este video va a estar grabado también y va a estar siendo compartido en YouTube, Eric Tiseira, y en audio a través de grupos de WhatsApp, donde también se va a estar compartiendo. Así que si te interesa este mensaje, tenelo presente para luego poder compartirlo a otras personas. Así que en esta noche es un tema especial, es un mensaje bastante fuerte, directo, pero es un mensaje que Yahweh me dio para hablarle al pueblo de Yahweh en general, en todas las iglesias, denominaciones, en todo ámbito. Y lo que voy a hablar es directamente la verdad. La palabra de Yahweh es verdad. Y la verdad es blanca, es transparente, la verdad es luz. La verdad no hay términos grises, no hay un poco de blanco y un poco de gris, un poco de blanco, un poco de oscuridad. Entonces voy a estar hablando de varios predicadores, siervos, entre comillas, de Yahweh, que realmente han hecho mucho daño al pueblo de Yahweh durante mucho tiempo y todavía están haciendo muchas cosas que están haciendo mal. Y lo que nos damos cuenta también es que estamos en los últimos tiempos donde la palabra de Yahweh nos afirma que la apostasía vendría antes de que venga nuestro amado Mesías, nuestro amado Yahshua, el Mashiach, el Hijo de Yahweh. Entonces quiero hablar acerca de seguidores de hombres. Cuando uno estudia la historia del pueblo de Yahweh, o la historia de la iglesia, en el término español, de la congregación, de la Quejilá, cuando estaba el Mesías, Yahshua, en la tierra, donde él llama a sus apóstoles, él comisiona a los apóstoles, los elige para hacer una gran comisión que era predicar el Evangelio a toda persona. No solo en Israel, en Jerusalén, Judea, en Samaria, sino todas partes del mundo. Yahshua toma a dos personas específicas para predicarle a las dos casas de Israel, que se habían dividido en el siglo VI, siglo VII, antes del Mashiach. Entonces, ¿a quién elige? Elige a Pedro para la casa de Judá y elige a Saúl, a Pablo, que luego lo llama y se convierte Pablo, para la casa de Efraín, que serían los gentiles en las naciones. Entonces vemos ahí en la Biblia, que luego vamos a ver muchos versículos hoy acerca de este tema de que realmente estos ministerios son de Yahweh o no. Vamos a ver en esta noche estas cosas. Y vemos que Yahshua llama a 12 personas comunes y corrientes. Muchos eran analfabetos, muchos no conocían en sí
la historia, no sabían leer, eran personas que le costaba hablar, desarrollarse, comunicarse con las personas, pero fueron transformados cuando descendió el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad de Yahweh, en Hechos 2. Ahora, él dijo que el Espíritu de Yahweh les enseñaría todas las cosas, les recordaría todas las cosas que él mismo, que el Mashiach había enseñado a ellos. A partir de ahí comienza el Evangelio, la Besorá en el hebreo, las buenas nuevas, en todo Israel, Jerusalén, Samaria, Judea, etcétera, etcétera, hasta que muere en el año 101 después del Mashiach, muere Juan, que fue el último apóstol vivo, ya en la isla de Patmos, donde él escribe el libro de Apocalipsis. A partir de ahí, ya el pueblo, la congregación, la iglesia, la quejilá, como quieran llamarlo, ya no era lo mismo. En el siglo II se levantan los famosos padres de la iglesia, que venían con un contexto romano, con un contexto griego, donde toman las escrituras y empiezan a manipularlas. De tal manera que en el siglo III, siglo IV, viene la época de Constantino, donde cambia el día Kadosh, el día apartado de Yahweh, el día de reposo, lo cambia para el domingo, y hace un montón de cambios, y toma esas masas que venían de esos creyentes, que venían de años tras años de discípulos de los discípulos del Mesías, del Mashiach. Vemos que él toma la religión, porque él crea la religión y el Estado. Y de ahí forma lo que es la famosa iglesia, que todos conocemos, que siempre tiene una unidad con el gobierno, con la política, con los poderes. De ahí nace la iglesia católica, luego la iglesia protestante, que sale de la misma iglesia católica, lamentablemente con mucha contaminación de la iglesia católica. ¿Qué es lo que sucede? A partir de ahí, dentro de la iglesia católica, nacería el papado, donde es una invención humana, una creación humana, donde dicen que fue el primer papa, que fue Pedro, y es todo una manipulación y mala interpretación en las escrituras. A partir de ahí crece la iglesia católica, crecen los protestantes, hasta en el siglo XV, siglo XVI aproximadamente, donde está la famosa reforma a través de Lutero, donde muchos se levantan contra los mandamientos y las enseñanzas de la iglesia católica, que muchas cosas que decía Lutero era verdad. Pero esa reforma no bastó para ir a la senda antigua, que en el siglo I los discípulos del Mashiach y el pueblo de Yahweh tenían presente, que era la Biblia, la Torá, la palabra de Yahweh en un contexto hebreo, en una cultura hebrea, en una identidad hebrea. Esa reforma no bastó. Entonces, a partir del siglo XVIII, siglo XIX, empezaron a haber hombres que fueron llamados por Yahweh a predicar el Evangelio, a predicar la sana doctrina, pero ellos predicaban según su conocimiento y según lo que ellos habían adquirido de descendencias anteriores. Y en el siglo XX que estamos viviendo hoy, aproximadamente ya llegando al año 2000, se ha levantado un movimiento en el mundo que es un movimiento apostólico profético, donde ese movimiento dicen que ha venido de Dios, no sé de qué Dios, pero de Yahweh no ha venido, y que ellos dicen ser que tienen una autoridad mayor, tanto los apóstoles, luego los profetas, con todas las iglesias, pueblos, congregaciones de todo el mundo. Entonces, ¿por qué digo esto? En 5 minutos resumo un poco lo que es la historia de los hijos de Yahweh, de aquellos que han creído en el Mashiach, en el Hijo de Yahweh, desde el siglo I. Lamentablemente, estamos viendo en este tiempo una apostasía como nunca la ha habido. Y millones de personas, en vez de seguir al verdadero Dios de los cielos y la tierra, el Elohe, el creador de los cielos y la tierra, el Dios de Israel, Yahweh, están siguiendo a falsos dioses. Están siguiendo al hombre,
están siguiendo a espíritus engañadores que no tienen nada que ver con el espíritu de Yahweh. Entonces, este mensaje nos tiene que ayudar a despertar, porque quizás muchos de ustedes salieron de ese lugar porque Yahweh los sacó, o están en ese lugar, o están recibiendo enseñanzas, ministraciones, palabras que creen que vienen de Yahweh, pero de Yahweh no viene nada. Entonces este mensaje te tiene que ayudar a despertar, a abrir los ojos y darte cuenta quiénes son realmente los que tienen a Yahweh, los que tienen el espíritu de Yahweh, los que caminan en el camino angosto, los que predican la santidad, los que predican la senda antigua, los que predican en sí el arrebatamiento, llamado en el español, que sería la segunda venida del Mashiach, los que predican arrepentimiento, salvación. ¿Por qué? Porque hay muy pocos que predican la verdad de Yahweh. Y no estoy hablando de aquellos que predican la verdad y tienen errores doctrinales. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de los falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Aquellos que se hacen pasar siervos de Yahweh y no lo son. Porque los frutos espirituales que ellos dan no existen. Son falsos. Entonces, tenemos que abrir los ojos espirituales y darnos cuenta de que una persona o un siervo, apóstol o quien sea, haga un milagro, ocurra algo sobrenatural, creamos que viene de Yahweh. Probar los espíritus, dice la Escritura. Pero siempre digo lo mismo. ¿Cuál es el error del pueblo de Yahweh? No tienen al espíritu de Yahweh. No son maduros espirituales, no conocen ni disciernen las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta si es un siervo o una sierva de Yahweh? ¿Por qué? Por el discernimiento espiritual. Porque si no, creemos que es de Yahweh lo que están haciendo y no es de Yahweh. Entonces, cuando hablamos de estos movimientos, ahora voy a yo estar nombrando varios nombres y algunos quizás dirán, pero hermano, usted no puede nombrar nombres. Sí, hay que nombrarlos con nombre y apellido. Si vamos a las Escrituras, el apóstol Pablo y otros siervos nombraban, fulano de tal se desvió, vengano hizo esto. Hay que nombrarlos. Y no es juzgar. Yo ya di un mensaje hace un tiempo atrás sobre esto. Nosotros debemos de juzgar, los siervos de Yahweh, los que predican el Evangelio, deben juzgar a aquellos que predican el Evangelio. Si se están yendo de las doctrinas bíblicas, de la palabra de Yahweh, si se están yendo de la verdad. Ahora, nosotros no podemos juzgar a las personas por los pecados que cometen, por las cosas personales que ellos hacen, pero sí podemos exhortar a ellos y al pueblo de lo que están predicando. Entonces, cuando hablamos de este movimiento apostolado, estamos hablando de alrededor de más de 20 años que ha surgido en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, a través de un hombre llamado Peter Warner, que él creó el Movimiento Mundial de los Apóstoles, donde él dice que un ángel de Yahweh le visitó y dice que le dio una revelación acerca de un movimiento nuevo, una unción nueva que venía de Yahweh, acerca de un movimiento apostolado, que los apóstoles manejarían y tendrían la autoridad de todas las congregaciones del mundo. Antibíblico total. ¿Por qué? Porque cuando vamos a las Escrituras, y esto también muchas veces lo he enseñado en otros mensajes, los 5 ministerios que dice Efesios capítulo 4, donde Yahshua constituyó en sí 5 ministerios, pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, fueron 5 ministerios que ejercieron en el siglo I. Yahshua llamó a 5 ministerios, que dentro de esos 5 habían 12 apóstoles. El último fue Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no era parte de los 12. Después Judas muere y queda un lugar y ahí,
queda Judas y ahí agregan a otro hermano para formar los 12. Y luego Yahshua llama a Pablo como apóstol, que no era dentro de los 12, pero tenía un llamado específico hacia los gentiles. Entonces, cuando hablamos de apóstoles, hablamos de esos 12 que eran personas comunes y corrientes que Yahshua llamó para predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, y Pablo también fue llamado como apóstol. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando dice ahí la Escritura que llamó a apóstoles, profetas, Juan el Bautista, por ejemplo, el que bautizó al Mesías, a Yahshua, era un profeta. Pero ¿qué es lo que sucede? Esos ministerios cumplieron su función en el siglo I, cuando todos los discípulos del Mesías cumplían su llamado. Entonces, a partir de la muerte de Juan en adelante, ya el ministerio apostólico, que el apóstol significa ser enviado, Yahshua los envió, y los profetas eran los que hablaban de parte de Yahweh. Yahweh mismo hablaba. ¿Quiénes eran los profetas? Isaías, Jeremías, Ezequiel, profetas menores como Malaquías, Habacuc, Miqueas, Zacarías, etc. Eran personas que hablaban, pero Yahweh mismo hablaba a través de su espíritu sobre sus vidas. Hoy esos ministerios no están en funcionamiento porque Yahweh ya cumplió todo ¿en quién? En el Mashiach. Él es el apóstol de apóstoles, Él es el profeta de los profetas, el maestro de los maestros, el pastor de los pastores. Y este hombre, como muchos más, que ahora vamos a estar hablando, hay uno que se llama Ronnie Chávez, que dice que él es apóstol de los apóstoles. Que Yahweh, yo digo Yahweh en el hebreo porque es su nombre, pero ellos hablan del Dios, porque Dios me ha ungido como apóstol de los apóstoles y me ha ungido como profeta de los profetas. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay gente que le cree a estas personas? Porque no conocen las Escrituras, porque no tienen una intimidad con el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de santidad, que les hace ver las cosas que están erradas, que están mal. Entonces necesitamos despertar, necesitamos darnos cuenta de que lamentablemente, culpa de estos caraduras y gente que no tiene temor de Yahweh, millones de personas ven un evangelio totalmente contaminado. Un evangelio que es basura. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te predican? Te predican un evangelio materialista. Si vos querés la bendición de Yahweh, si vos querés un milagro de Yahweh, si vos querés que el favor de Yahweh, la protección de Yahweh esté en tu vida, tenés que darle un pacto, una siembra, un dinero, lo mejor que vos tengas. Porque si vos lo das, vas a recibir la bendición de Dios. Y así podemos hablar de muchas cosas. Y yo le puedo decir a cualquiera de ustedes y a todo aquel que escuche este mensaje, que me pase un video de Cash Luna, de Maldonado, de Ronnie Chávez, de Ana Méndez, de Ana Maldonado, que es la esposa de Guillermo Maldonado, de muchos como Cash Luna también, de acá, ahora voy a estar nombrando pastores de acá de Argentina, que muchos se han desviado de la verdad, que hoy tienen megas iglesias y creen que por tener una mega iglesia y miles de personas están dentro de la voluntad de Yahweh. Yo les aseguro, ustedes me dan un video y yo les voy a decir dónde ellos están predicando un falso evangelio. ¿Por qué les digo eso? Porque Yahweh me ha preparado para conocer su palabra completamente en la verdad. Y eso es lo que Yahweh quiere con su pueblo, que conozca realmente las Escrituras. Y si escuchan a alguien predicar un falso evangelio, digan, no, este está errado. Este está predicando cualquier cosa. Este está manipulando la Escritura, manipulando el versículo. Es tiempo de que el pueblo de Yahweh llegue a ese nivel. Pero hay personas también que deciden seguir en el engaño. Deciden en la ignorancia bíblica, escritural. Deciden seguir al hombre, escuchar al hombre y no escuchar a Yahweh a través de su espíritu.
pero cada uno decidirá y cada uno tendrá su consecuencia. Entonces, cuando hablamos de estos falsos siervos de Yahweh, y hay muchos que son falsos porque siempre lo fueron, lobos vestidos de ovejas. Lobos vestidos de ovejas. Pero hay otros que han comenzado en la verdad y se han desviado. ¿Por qué? Por dinero, por fama, por enriquecerse. Total, Dios me bendice, Yahweh me bendice, y es la recompensa para la cual yo hago. Y se compran casas, se compran departamentos, se compran departamentos afuera, guardan plata en el banco, mandan a sus hijos a los mejores universidades extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es la recompensa de servir a Yahweh. Necesitamos darnos cuenta de estas personas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Yahweh nos dice estas cosas? ¿Por qué Yahweh me manda a hacer este mensaje? Porque Él me dijo, mi pueblo sigue al hombre. Mi pueblo no me sigue a mí. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Son seguidores de hombres y no siguen mi voluntad, no siguen mi camino, no siguen a mi hijo, que yo les marqué mi camino a través de mi hijo. Le he dado mi espíritu para que se preparen y sean como mi hijo, y no lo hacen. Prefieren ver lo físico, prefieren ver lo natural, prefieren poner su fe en lo material y no en lo que no se ve. Pero sin fe es imposible que me agrade. Eso es lo que Yahweh me decía cuando hablaba este mensaje. Y esto va más allá de las iglesias que son religiosas, porque ese es otro punto de vista de las congregaciones religiosas, como la vestimenta. No, hermano, usted tiene que tener saco, corbata, bien vestido para predicar el evangelio. No, hermana, usted tiene que tener el pelo bien recogido, así para atrás, como esa famosa que dicen cola de caballo. Usted tiene que tener una pollera. Esas son iglesias religiosas que pueden predicar la verdad. Pero no es el punto en esta noche. O también hay iglesias que en sí se viven esforzando y bien haciendo obras para agradar a Yahweh. Creen que haciendo obras van a agradar a Yahweh, haciendo obras van a heredar el reino de los cielos, van a poder recibir los galardones, que la salvación es por obras. Esas son iglesias que están mal direccionadas, que están erradas. Pero cuando yo estoy hablando de seguidores de hombres, estoy hablando de que hay gente que a los pastores, profetas, apóstoles, etcétera, los ven como dioses. Los ven como ungidos, que vuelan, que son sobrenaturales, que porque te agarran un saco y te lo tiran, vos podés recibir la bendición, la gloria de Yahweh, podés recibir el poder de Yahweh. Es gente que está totalmente cegada, que no tiene el espíritu de Yahweh, tiene el espíritu inmundo de Satanás, espíritus engañadores. El espíritu de Kundalini es un espíritu del hinduismo, y esto ya lo hablé en otros estudios también. Aquellos que estén interesados pueden buscar en YouTube el falso espíritu de Yahweh o el Espíritu Santo de Yahweh. El espíritu de Kundalini es un espíritu que se hace pasar como el Espíritu Santo, donde te toca, te tiembla, caes, revolcás, y ese no es el espíritu de Yahweh. Cuando el Espíritu de Yahweh toca tu vida, te ministra, no te hace perder la conciencia. Si vamos a las Escrituras, si vamos a la Biblia, no vamos a ver ningún momento que alguna persona haya delirado o quedado mal de la cabeza. Hechos 2, que muchos falsos predicadores toman este capítulo para decir que el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahweh, Él hace como quiere, porque esa es la excusa. Dice que cuando descendió el Espíritu de Yahweh, dice que fueron llenos y habían lenguas de fuego, y dice que Pedro se levantó. Y dice que porque Pedro se levantó,
creyeron que todos estaban revolcando, hablando en otras lenguas, gritando y pataleando en el piso. La Escritura no habla de eso. Mismo Pedro dice, yo y nosotros no estábamos borrachos, ellos estaban sentados. Entonces, cuando uno conoce la manifestación del Espíritu de Yahweh, uno sabe cuando hay un espíritu engañador en la congregación, en la iglesia donde uno va. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos que ministran supuestamente de parte de Yahweh, que imparten sanidad, milagros, manifestación, donde muchas personas se revuelcan, gritan, tiemblan, dicen que ellos imparten el Espíritu Santo de Yahweh. Y ahí subí algunos videos. Si ustedes se meten en internet, hay millones de videos que hablan de sus predicaciones y sus manifestaciones. Entonces, cuando estamos hablando de seguidores de hombres, estamos hablando de congregaciones, ministerios que han crecido en estos años terriblemente y que si uno se pone a estudiar, a investigar, todos están unidos, todos se conocen. Por ejemplo, para nombrar un poco de lo que es este movimiento apostólico, Ronnie Chávez es un hombre que hace ya muchos años predica el Evangelio y que él se dice ser, ahí yo puse algunas imágenes, se dice ser apóstoles de apóstoles y profetas de profetas. Y en sus predicaciones él decreta y él declara. Yo decreto tal cosa, yo declaro tal cosa, porque Dios me da la autoridad. Nadie puede decretar nada, ni nadie puede declarar nada. Nosotros no tenemos poder en nuestra boca, como dice Cash Luna. En tu boca está el milagro, en tu boca está el poder. Decláralo y será hecho. Eso no es de Yahweh, eso no es bíblico. Nosotros no tenemos poder. El único poder que tiene es Yahweh a través de su palabra, que es viva, que es eficaz, que penetra a lo más profundo del ser humano. Esa es la palabra de Yahweh. No es mi palabra, no es lo que yo te pueda decir, es lo que Yahweh pueda decir a través de su palabra por medio de mi vida a tu vida. Entonces, este hombre, por ejemplo, también habla de cobertura espiritual. La cobertura espiritual, como muchos apóstoles hablan, como Maldonado, como Ronnie Chávez, la cobertura espiritual no es bíblica. Corintios, Pablo mismo habla de una cobertura espiritual única que es Yahweh, su hijo, y su hijo, la congregación, la novia, el hombre, la mujer y los hijos. Esa es cobertura espiritual. No existe un padre espiritual, una madre espiritual. Yo soy apóstol y te doy la cobertura, pero tenés que dar una ofrenda, tenés que dar un pacto para que mi bendición te cubra. Eso no es bíblico, es satánico. Eso es satánico, es del ocultismo, es de brujería, es de Satanás, no es de Yahweh. ¿Cómo puede ser que un hombre te dé una cobertura espiritual si la cobertura espiritual tuya tiene que ser el Espíritu de Yahweh? El Espíritu Santo es que te protege, que te bendice, que te guarda de todo mal. Es el que te prepara como novia cuando el Mesías venga en las nubes. Hablan de paternidad espiritual y predican prosperidad. ¿Qué estás necesitando? Una casa, un auto. ¿Qué necesitas? Un nuevo trabajo, más ingreso económico, más bendición económica. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Querés eso? Tenés que darle lo mejor. Así como Caín y Abel le dieron ofrenda, Abel fue mejor, tenés que darle lo mejor. Y te predican y te manipulan y te tuercen las escrituras. Yahweh nunca pidió dinero a su pueblo. Hay ningún versículo bíblico de toda la Biblia, de los 66 libros bíblicos, Yahweh le pidió dinero al pueblo de Israel, a Judá y a Efraín y a todos aquellos que son pueblos de Yahweh. Son
totalmente escrituras manipuladas. Malaquías 3, estos te predican, estos falsos apóstoles, profetas. Ustedes me han robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Ustedes, si no le dan a Dios lo que es de Dios, le están robando. Y en realidad, el diezmo nunca fue dinero, como dice Cash Luna. La siembra y la cosecha, eso existió siempre. Sí, de los frutos de la tierra, no de dinero. No podemos manipular las escrituras. Entonces, el pueblo de Yahweh tiene que despertar, tiene que darse cuenta que te están usando. Y a través de estas predicaciones y mensajes, se llenan sus dineros, sus bolsillos de dinero, se llenan de riqueza. Viven como lujosos siervos de Yahweh, porque es la recompensa de servir a Yahweh. No puede haber, como dice Maldonado, no puede haber un pobre dentro del pueblo de Yahweh. ¿Cómo no puede? Si el Mesías, Mashiach, Yahshua, no tenía donde reposar la cabeza. ¿Cómo puede ser? ¿Qué evangelio están predicando? ¿Qué? Porque puedo pasar escasez, puedo estar sin trabajo, puedo estar enfermo, puedo haber días que no puedo tener para comer. ¿Qué? Porque estoy en pecado. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué evangelio estamos hablando? Y ellos predican el evangelio de la prosperidad. Este Ronnie Chávez tiene un sitio de internet que vende aceite ungido. Aceite ungido en frasquitos, donde dice que han sido ungidos por Yahweh, por Dios. Vende ropa también, ungida, que si te pones esa ropa puedes recibir un milagro. Y la gente se engancha, la gente compra, la gente consume. Entonces, cuando hablamos de estos falsos pastores, profetas, Ronnie Chávez es uno de ellos. Y muchos se conocen. Por ejemplo, Cash Luna es un hombre también que se conecta con Ronnie Chávez. Cash Luna, él mismo predica la Biblia distorsionada. Él te agarra la Biblia en las predicaciones, lee 1 o 2 versículos y después te predica lo que él tiene la revelación de parte de Yahweh. No sigue leyendo versículo por versículo. Y luego se pasa derramando el espíritu de Yahweh, la unción de Yahweh sobre el pueblo, donde se revuelcan, gritan, patalean. La palabra de Yahweh no es show. La palabra de Yahweh no es emoción, sentimiento, no es grito, no es llanto. La palabra de Yahweh te tiene que romper por dentro, te tiene que confrontar, que vos sientas que sos pecador, que estás sucio delante de Yahweh, que tu humanidad necesita ser lavada por la sangre del Cordero de Yahshua. Y arrepentirte de tus pecados y querer caminar como Él quiere a través de sus palabras, de sus mandamientos. No un show en la escena de que me revuelco, grito y pataleo y recibo la unción y qué hermoso culto, qué bendición. Eso no es de Yahweh. Cash Luna, que tiene una mega iglesia en Guatemala, que muchos de ustedes lo deben conocer, que quizás visitaron esa iglesia, o quizás alguno estaba yendo antes de la pandemia. Él dice que nosotros somos Jehová Junior, Jehová es la traducción en el español de Yahweh, Jehová Junior, que somos dioses, y esto ya lo he explicado en otros estudios. ¿Cómo puede torcer las escrituras de esa manera? Y la gente, amén, amén, gloria a Dios, amén. Están cegados. Luego hay un video donde él está impartiendo el espíritu de Yahweh, donde está impartiendo el poder, y una mujer me dice, no podés controlar mi mente. Y él, obviamente, no le gustó nada lo que le dijo. Yo no puedo, dice, yo no puedo controlar ni la mía. Si el espíritu de Yahweh obra a través de tu vida, vos siervo y sierva de Yahweh, vos estás consciente de lo que estás haciendo. Esas palabras que él dice, ahí te das cuenta que el espíritu de Yahweh no obra en él. Hay un espíritu engañador que lo toma.
y que a la misma vez se derrama sobre todo aquellos que no tienen el Espíritu de Yahweh. Aquel que tiene el Espíritu de Yahweh no puede ser influenciado ni tocado por esos espíritus engañadores. Sí, pero ocurren milagros. Satanás no puede hacer milagros. El pueblo de Yahweh se pierde. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Tener intimidad con Yahweh. ¿De qué manera tenemos intimidad con Yahweh? Conociendo su palabra, conociendo su espíritu. Cash Luna, Ronnie Chávez, Guillermo Maldonado, otro personaje más. Que no voy a hablar de su vida privada, pero lo único que voy a decir que también predica un falso evangelio, un falso evangelio y un evangelio de la prosperidad, un evangelio de decreto, de declaro. Yo tomo la autoridad y puse un video cuando él ora sobre la pandemia, sobre el virus. Se cancela, se seca, desaparece. ¿Qué autoridad podemos tener nosotros? Si el único que tiene autoridad es Yahshua, el Hijo de Yahweh. Y si Yahweh hace algo con nosotros es a través de su Espíritu. Vos y yo no somos nada, somos vasos. Y ahí está. ¿Cuántos contagiados hay en Estados Unidos? Él tiene la congregación, la iglesia ahí en Miami. Podemos hablar también de la famosa maratónica, el canal Enlace, donde es un canal que ahora no hay maratónica, ahora que hay virus, que la gente está muriendo, ahora no hay maratónica. La maratónica era un tiempo específico donde los grandes siervos de Yahweh iban a orar por milagros, por sanidad, por la necesidad de la gente tenía que llamar y tenía que ofrendar. Jonas González, que es uno de los directores del Enlace, que es un hombre ahí que puso un video de anteojo, que dice, primero el dinero, después lo demás, primero me ponen la plata, después el milagro, después Dios contesta, después se suple la necesidad. ¿Qué evangelio es ese? Y la gente, ¿qué hace? Por necesidad lo hace, porque la gente está necesitada. Pero eso no viene de Yahweh, eso no viene de su espíritu, eso no viene de su voluntad. ¿Y pero cómo ocurren los milagros? Me dicen muchos. Porque muchos me dicen esto cuando hablo de estos temas. ¿Y cómo ocurren milagros? Hay dos cosas. O viene de Satanás, o viene de la misericordia y el amor de Yahweh. Porque Yahweh responde la fe. Más allá del error que está cometiendo el pueblo en creer en la forma que es incorrecta y de esos falsos siervos de Yahweh. Entonces ese canal es un canal donde todos los famosos ungidos apóstoles o profetas están ahí. Ronnie Chávez, Cash Luna, Maldonado. Y hay otros más que se suman. Y saben el dinero que recaudan. Y la pregunta es, ¿para quién el dinero? Y no, para el ministerio. Benny Hinn es otro. Tantos ministerios, años de ministerio que tuvo. Hace poco dice que está arrepentido de haber predicado un evangelio de la prosperidad. Ahora está arrepentido que entregue todos los millones de dólares que se juntó durante más de 30 años de ministerio. Donde tiene una mansión, tiene un jet privado. ¿Qué evangelio es ese? Y pero ¿cómo puede ser que haya tantos milagros con Benny Hinn y tantas campañas? En lo personal, esto es personal, podés estar de acuerdo o no, yo creo que ha tenido un llamado de Yahweh Benny Hinn en su momento, pero se desvió de la verdad. Y Yahweh puede dar dones a alguien, como me los puede dar a mí, te los puedo dar a vos, y vos desviarte de la verdad. Y usar esos dones que son irrevocables y hacer lo que se te canta y llenarte de dinero. Yo siempre le digo a muchos hermanos que me conocen hace años, yo hace 20 años que predico el Evangelio, no hace 2 días. Por eso Yahweh me ha llevado a prepararme y a dar estos mensajes. Porque estos mensajes te los tiene que respaldar Yahweh. Vos no te puedes mandar por sí solo.
Y bendigo el nombre de Yahweh por eso, porque sé que Él me manda a hablar estas verdades en medio de un pueblo engañado, en un pueblo que está en tinieblas. Pero ¿qué es lo que sucede? Uno se puede ir desviando de la verdad, puede pasar, pero ¿quién es el que te tira la oreja? El Espíritu de Yahweh. Pero cuando el Espíritu de Yahweh no está en tu vida, no está en mi vida, terminamos desviándonos. Nos alejamos, porque en realidad no fue verdadero, porque el Espíritu de Yahweh estará con nosotros hasta que el Mesías venga, hasta el final de los tiempos. Entonces, podemos hablar de muchos falsos predicadores. Otro más, Dante Gebel. Dante Gebel, hace muchos años atrás, congregaba una congregación acá, cerca de donde vivo. Yo congregaba en su momento ahí. Yahweh me llevó por un tiempo donde él estaba ahí. Él arrancó de abajo, predicaba, y él mismo daba sus testimonios de que predicaba sin conocer mucho la Biblia, que se equivocaba con los nombres, etcétera, etcétera. Hasta que Yahweh le abre una puerta en Estados Unidos, él va allá y él termina desviándose. Donde en muchos de sus predicaciones dice cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, en un momento él dice, yo no quiero que venga el Mesías, que venga Jesús, ¿no? En el español, que no venga Yahshua. Yo me quiero quedar. ¿Qué evangelio estás predicando? Si una de las cosas más importantes en el evangelio es predicar la segunda venida del Mesías. ¿Qué más importante es que revenga Él y nosotros nos vayamos con Él? No, pero ese egoísmo, son como ratas que se escapan, dice Él. Y esas cosas no se pueden predicar. Porque la palabra de Dios, la palabra de Yahweh es santa. Nosotros no podemos cuestionar lo que Yahweh ya determinó. Es como que yo diga, y Yahweh, la verdad que para mí estás equivocado. ¿Por qué vas a mandar juicio a la tierra? Me parece que te estás equivocando. Tendrías que cambiarlo. ¿Cómo voy a decir eso? ¿Cómo voy a decir, y no vengas todavía? Porque hay muchos para salvar. ¿Y quién sos vos? ¿Quién soy yo para determinar algo que Yahweh determinó? El día y la hora nadie sabe. Pero Yahweh sí. Y cuando Yahweh le diga a su hijo, anda a buscar a tu novia, Él va a venir y todo se terminará. Va a haber un antes y un después sobre toda la tierra. Y el que no esté preparado se va a quedar. Entonces tenemos que darnos cuenta que por tener megas iglesias, por levantar la mano, mover un saco, la gente se caiga, ocurran milagros, no significa que sean llenos del Espíritu de Yahweh. Yahshua dijo, claro, por los frutos conocerán quiénes son realmente mis verdaderos discípulos. ¿Qué frutos? Levantar la mano y la gente se caiga, que ocurran milagros, que haya un sacudimiento de 100, 200 personas, que se revuelquen, que griten. No, que tengan los frutos del Espíritu Santo de Yahweh. Gálatas 5. ¿Y cuáles son? Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, sobre todo amor. Entonces estos personajes, pues son personajes, Dante Gebel es un showman. También Dante Gebel comenzó con un llamado y se desvió. Y Yahweh lo está llamando al arrepentimiento. Pero ¿saben lo que pasa? Muchos comenzaron bien y terminaron mal, pero ¿saben qué? Para volver a la senda antigua tienen que dejarlo todo. Tienen que volver desde el comienzo y no lo quieren hacer. Porque son orgullosos, son soberbios, porque se creen que tienen millones de seguidores, porque se creen que tienen megas iglesias, se piensan que ellos son importantes. Ustedes no son nada, yo no soy nada, Yahweh es todo. El Espíritu de Yahweh es el que da la autoridad, es el que da el poder. No se trata de tener una buena iglesia, un buen sonido, una buena luz. Se trata de ser lleno del fuego del Espíritu de Yahweh. Y que cuando uno hable la palabra de Yahweh,
eso haga que los corazones de las personas se quebranten, se humillen y busquen de Yahweh. Eso es lo más importante. Otros ministerios. U otras iglesias que predican un falso evangelio, la famosa Iglesia Universal que nació de Río de Janeiro, de Brasil, ya en la década del 80. El famoso Pare de Sufrir, donde te predican un falso evangelio. El manto de la descarga, la escoba que limpia los malos espíritus de tu casa, el aceite que viene de Israel, los pactos, la ofrenda. El hablar con los demonios, donde venís, cómo te llamás, cuántos años tenés, qué haces acá, todas esas cosas no son bíblicas, como tantas más estafadores de dinero, gente que entregó casa, vendió un auto, una moto para que oren por sanidad. Acá, cerca de donde vivo, hace muchos años, me ha tocado ministrar a varias familias donde han sido engañados por estas iglesias universales, donde vendieron lo que tenían por pedir un milagro por cáncer de la madre, del padre, o por una enfermedad terminal en alguien de la familia. Y vos ves eso y te duele, y ¿cómo puede ser que no se dan cuenta? Uno puede estar errado. Yo estuve errado en muchas cosas que me enseñaron en su momento en la iglesia, hasta que Yahweh me las mostró. Pero estas cosas son gravísimas. Pueden arruinar una vida, pueden arruinar una familia. Y luego, cuando se dan cuenta esta gente que es toda una mentira lo que están predicando, y vos vas y le querés predicar la verdad, te sacan volando, te sacan, no, ¿qué me vas a hablar de Yahweh, de Dios, de Jesús, de la Biblia, de Jehová? No quiero saber nada. Y tienen razón. Ministerios importantes, conocidos como Ebenezer también, que tienen muchas iglesias, la unción apostólica, la cobertura apostólica. Si ustedes no tienen la cobertura apostólica, no están bajo la bendición de Yahweh. Congregaciones, acá por ejemplo en Argentina, que son megas iglesias. Hay un pastor que ahora se hace llamar apóstol, Aníbal Jiménez, acá en Argentina, que fue uno de los pastores, primero de los pastores de tener tantas personas en su congregación, miles de personas, canal de televisión, radio. Era un hombre, un referente. Y se terminó desviando, se terminó haciendo cosas que estaban mal. Pero este hombre, la iglesia se llama Cumbre Mundial de Milagros. Este hombre, hace 2 meses, 3 meses atrás, cuando estábamos en Argentina, en el comienzo de la pandemia, vendía alcohol en gel ungido a 1.000 pesos el frasco. Y decía que todo aquel que lo comprara y se ponga alcohol en gel iba a ser protegido por la mano de Dios. Y esto salió en los noticieros acá en Argentina, en todos lados, y fue muy criticado este pastor. Y este pastor vive pidiendo ofrendas, pactos, siembra, etcétera, etcétera, etcétera. Es un falso. Primero, no es apóstol. Segundo, es un falso predicador. Y es un hombre que cuando vos escuchás las predicaciones no tienen base bíblica, no tienen estudio, no tiene conocimiento. Y cuando predica, la esposa que está atrás repite lo que dice. Y uno dice, ¿cómo puede ser que tanta gente siga a este hombre? Y este es uno de los más reconocidos dentro de acá de Argentina, como otros. Por ejemplo, megas iglesias grandes, y yo conozco muchas de ellas porque he estado ahí. Yo doy testimonio de esto, de ver cosas que no eran de Yahweh, hasta que Yahweh me sacó el velo y dije, ahora entiendo. Por ejemplo, el pastor Osvaldo Carniva, Cartera de la Fe en Argentina, donde hay más de 20.000 miembros de congregación, anexos, Rey de Reyes, Claudio Freyson, Visión de Futuro, Mar Cabrera. Todos esos pastores son amigos. En Argentina, lo mismo pasa internacionalmente con Cash Luna, Maldonado, Jonás González,
con Alberto Motesi, también otro pastor internacional que anda llevando una espada para poder ungir a través de una espada, donde da profecías que supuestamente Yahweh les da. No hay profecía fuera de la Biblia. No hay profecía fuera de las Escrituras. Toda la palabra de Yahweh ya ha sido profetizada. Si alguien viene y dice, no porque Yahweh, porque Dios, porque Jehová, porque Señor, como quieran llamarlo, me ha mostrado una nueva revelación, una nueva palabra, me ha mostrado algo nuevo, es mentira. Son espíritus engañadores hablando. Todo lo que Yahweh puede profetizar es a través de un siervo o de una sierva de Yahweh, lleno del Espíritu de Yahweh, que tenga el don de profecía. Porque una cosa es el don de profecía y otra cosa es el profeta. No hay profeta. No hay. Como esa Ana Maldonado, que dice que el billete habla, que el espíritu de Mamón está en el billete del dólar. Y ahí puse varios videos donde dice, es tiempo de pactar, de dar lo mejor. Si tienes un diamante, si tienes un carro, si tienes una casa, si tienes un pacto de $500, de $1000, y vos ves esos videos y la gente está ahí pobre creyendo que a través de eso va a poder recibir algo de Yahweh. Ese es el Dios de ella, no Yahweh, el Dios Mamón, el Dios del dinero. En un momento del video dice, ¡ay! Bendito Dios, un hermano donó su casa. ¿Y eso es de Yahweh? ¿Yahweh quiere tu casa? ¿Quiere tu auto? ¿Quiere tu diezmo, el 10% de tu dinero? ¿Qué es lo que Yahweh quiere? Yahweh quiere que le conozcas, que camines con Él, que recibas a su Hijo, que conozcas su palabra, su verdad, que salgas la mentira de este mundo, el pecado, la maldad, que camines en santidad para que vivas una eternidad con Él, no acá como rey, como reina, sino que acá vivas su voluntad para que luego vivas eternamente con Él. Ellos te predican un paraíso terrenal. Es tu decisión vivir el paraíso acá, temporal, o el paraíso allá, eterno. Muchas congregaciones, muchos falsos predicadores. El ecumenismo es otro tema que también he hablado. Dentro de 5 minutos, voy a hacer una pausa, dentro de 5 minutos el Instagram se me va a cortar y voy a volver a ingresar en Instagram porque me da 1 hora para grabar. ¿Está bien? En Facebook seguimos conectados y en Instagram vuelvo a entrar. Les aviso, en 5 minutos más o menos va a pasar eso. Aquellos que están en Instagram, si se corta la transmisión, vuelven a ingresar. Así seguimos. Entonces, cuando hablamos de estos siervos de Yahweh, que no lo son, lo que hace es engañar, estafar, lastimar a las personas. Es crear un evangelio falso. Estas personas, cuando Yahshua regrese en las nubes, se van a quedar. Porque son seguidores de hombres. Porque han sido engañados. Y cuando venga la segunda venida del Mesías y ellos se queden, muchos de ellos van a querer matar a estos apóstoles, profetas. El juicio de Yahweh, cuando caiga a la tierra, primero va a caer sobre su casa. Estas megas iglesias les va a caer el juicio de Yahweh. Y esto se lo aseguro porque Yahweh me lo mostró hace años. Y esto va a pasar. Entonces es tiempo de aquellos que son parte de estos ministerios, movimientos y de este evangelio de la prosperidad, que te arrepientas y vuelvas a la senda antigua, vuelvas al camino de Yahweh, a la santidad, a la humildad de corazón, a tener los frutos del Espíritu de Yahweh en amor y en unidad, para obedecerle a Él por medio de su palabra, por medio de su Espíritu. Otras congregaciones como el G12 en Colombia, César Castellano estuvo acá hace muchos años, contaminó a miles de iglesias con el famoso G12 formando un grupo de 12. Lo mismo pasa con el apostolado. No
hay apostolado. Yahweh nos llamó a formar un G12, un grupo de 12 para ganar el mundo. Son todas herejías, son toda apostasía, son todas mentiras y versículos mal sacados de contexto. Ha dañado mucho acá en Argentina, ha dañado muchos países en Latinoamérica sobre el G12. Ahora, cuando hablamos de ecumenismo, estamos hablando de la unión de todas las religiones. Y Dante Gebel apoyó al Papa Francisco cuando fue Papa. Luis Palau, también un hombre que predicó el Evangelio muchos años, apoyando al Papa. Marcos Witt, Jesús Hernán Romero, referentes de la música cristiana. Si el Papa es el falso profeta en el Apocalipsis, ¿de qué estamos hablando? Hombres de tanto ministerio, de tantos estudios bíblicos. El Papa, no solo el Papa Francisco, todos los papados en la historia es el falso profeta. El que parece que habla de parte de Yahweh, pero no habla. El que se viste como cordero, pero es un lobo. El papado es el falso profeta, que va a apoyar al último anticristo que aparezca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Diciendo Dante Gebel que los hermanos católicos son nuestros hermanos y que tenemos que estar unidos. ¿De qué estamos hablando? Si adoramos a una imagen, si adoramos a un falso Dios, hay idolatría. Y eso no es de Yahweh, porque la idolatría aborrece a Yahweh. Entonces es tiempo de darnos cuenta, si ellos son los referentes del pueblo de Yahweh, ¿qué nos espera? Por eso, la iglesia, para que entiendan en el español, el pueblo de Yahweh en el mundo no ha marcado la diferencia. Porque la mayoría de las iglesias del pueblo de Yahweh están errados de la verdad. No están caminando la verdad. Por eso Yahweh está levantando una generación diferente, que es lo que hablé la semana pasada. Personas que amen la santidad, que amen la verdad de Yahweh. Personas que no tengan miedo en ponerse enfrente de quien sea y le diga: ustedes son unos hipócritas, mentirosos, están engañando al pueblo, están mintiendo, están robando. Ustedes son lobos vestidos de ovejas. Es tiempo de que Yahweh levante una generación diferente, una iglesia, un pueblo diferente. Más allá de las diferencias de punto de vista bíblico, porque puede pasar donde uno dice: sí, pero yo creo que Yahweh está diciendo esto, lo otro, porque eso puede pasar, pero no falsos pastores, maestros, falsos apóstoles, profetas, no congregaciones que realmente no tienen de Yahweh en absoluto, sino que están totalmente llenos de demonios. Ahora, hay otra iglesia también que ya ahora se ha disipado un poco, pero todavía el ministerio sigue, que ha alcanzado muchos países. Este hombre llamado José Luis Miranda, un hombre que salió de Costa Rica, que el ministerio de la congregación se llamó Creciendo en Gracia, que hay algunas congregaciones que todavía siguen en esta doctrina, en esta creencia. Y ha llegado a América y a Europa, donde él dice que era Jesucristo mismo, o sea, Yahshua, el hijo de Yahweh, hecho carne. Una locura, ahí subí algunos videos, y este hombre falleció ya en el 2013, y luego quedó la esposa diciendo que es Cristo Lisbeth, es como la hija o la esposa de Dios. Y el número santo de ellos es el 666, donde todos los miembros de ese ministerio, Creciendo en Gracia, se tatuaban el número 666, aún los niños. Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo que está pasando? Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Ahora, ¿hay pastores que están predicando la verdad? Sí, más allá de diferentes puntos doctrinales que puede llegar a haber.
pero hay pastores que predican la verdad. ¿Y cuáles son? Bueno, hay pastores que tienen muchos ministerios, de muchos años de ministerio, y otros no tanto, pero que quieren agradar a Yahweh, que quieren predicar la verdad. Así que se está cortando la conexión ahí en Instagram. Vamos a tener un minutito para volver a conectarnos y seguimos. Vamos a aguantar un segundito ahí en Facebook. Y ya seguimos. Bien, seguimos entonces. Vamos a parte 2 ahí en Instagram. Seguimos. Entonces, hay pastores que predican la verdad, que predican la verdad de Yahweh según el conocimiento y lo que ha adquirido y lo que Yahweh les va enseñando. Como David Diamond. Es un hombre que predica muchos años, que yo realmente respeto mucho, donde él es uno de los que más directamente confronta y exhorta a estos predicadores. Gigi Ávila, que ya falleció, un hombre, un siervo de Yahweh de muchos años de ministerio, ahora está su nieto también en las redes enseñando, predicando. Chugo Olivares, un pastor de México. Él era muy amigo de Marcos Witt, que Marcos Witt se desvió también de la verdad y él siempre lo exhortó, lo alentó a que vuelva a la verdad. David Wilkerson, un gran siervo de Yahweh. Gary Glynn también es otro evangelista. Armando Alducin, un maestro de la palabra. Personas que quieren agradar a Yahweh, que pueden tener errores, claro, como vos, como yo, pero que ellos marcan a estos falsos predicadores. Un gran siervo de Yahweh que respeto mucho es Josué Irión. Aquellos que no lo conocen, busquen en internet predicaciones de él. Un hombre de muchos ministerios, de años. Un hombre lleno del Espíritu de Yahweh, predicando la verdad, la santidad. Paul Washer, Antonio Bolaines, John MacArthur. Hay muchos siervos. Muchos fallecieron y otros todavía siguen predicando. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Para predicar la verdad de Yahweh, hay que predicar la verdad de Yahweh en todo lugar, tanto como para afuera como para adentro. Entonces, cuando hablamos de este movimiento de grandes siervos de Yahweh, de apóstoles, de profetas, lo que estamos hablando es que son realmente falsos siervos de Yahweh. ¿Por qué? Porque los frutos hablan de la persona, los frutos espirituales. Entonces quiero entrar ahora en esta etapa, que ya he hablado de estos predicadores, quiero entrar en la etapa bíblica. Vamos a ir a las Escrituras. Y algunos podrán decir, bueno, pero ¿qué fundamento tenés con respecto a lo que dijiste? Bueno, vamos a ir a la Biblia. Y lo tenemos que entender. Yahweh no quiere que nosotros como pueblo sigamos al hombre. Sí que sigamos a su hijo, a Yahshua. Pero Yahshua no era un hombre, Eric. Sí era un hombre, pero no era un hombre común y corriente. Era el hijo de Yahweh. Era la imagen del Elohe viviente.
Yahweh le dio toda la autoridad al Hijo, y esto muchas veces ya lo he explicado. Hebreos 1, Juan 1, Yahweh le dio todo a su Hijo. El que escucha mis palabras, el que me obedece, escucha la palabra de mi Padre y obedece a mi Padre. El que guarda mis mandamientos, está guardando los mandamientos del Padre. El que me ama, ama al Padre. El que me recibe a mí, el Padre que está en los cielos, le recibirá a él también. Entonces, ¿quién era Yahshua? En el español se le conoce como Jesús, que es una mala traducción de la Biblia, que en el hebreo es Yahshua, que significa Yahweh salva, de Yahweh salva, del yo soy que trae la salvación. Ahora, la Biblia es específica con respecto a quién debemos de seguir. Y muchos me dirán, pero Eric, esta gente no sigue al Maldonado, a Cash Luna, a Dante Gebel, a Ronnie Chávez, a fulano, a sultano, siguen a Dios. Es que eso se ve en los ojos naturales, no, la gente va a la iglesia a buscar a Dios, te dicen. Y ellos creen que Dios está con ellos, sí, pero ¿por qué pasa eso? Porque están engañados, están cegados. Porque ellos no tienen intimidad con Yahweh, porque el que tiene intimidad con Yahweh, que conoce al Espíritu de Santidad, esa persona se levanta del asiento y se va. Esa persona no congrega más en ese lugar. Pero ¿quiénes son los que están ahí? Los que están cegados, los que están atados, los que no conocen a Yahweh, no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice la Escritura? El Salmo, miren el salmista, Salmo 37, 23. Yahweh afirma los pasos del hombre. Yahweh afirma los pasos del hombre. Yahweh es el que afirma tus pasos, tu caminar, el que te dice, quiero que vayas acá, quiero que hagas esto, quiero que no congregues más acá, quiero que prediques allá, que le hables a Él. Él afirma tus pasos, Él direcciona tus pasos. Proverbios 20, 24, Yahweh ordena los pasos del hombre. No quiero que hables más con él, con ella, quiero sacarte de este ambiente y te voy a llevar a este lugar. Yahweh ordena tu vida. ¿Yahweh va a querer que estés en una iglesia como esa? Que vivas escuchando un evangelio de la prosperidad, que yo decreto, yo declaro, que milagro, que show, que caigo, que revuelco, y después en tu casa sos un desastre, pecador, golpeas a tu esposa, manipulás esto, robás acá, haces lo otro. ¿Quién es ese? Ese es un hipócrita que dentro de la iglesia recibe el poder de Dios y luego por fuera es un desastre. Y no estoy hablando de personas que se equivoquen, porque todos nos equivocamos. Estoy hablando de hipocresía. Salmo 119, versículo 133. Yo voy a ir rápido con los versículos, porque son muchos. Pero después búsquenlo, anótenlo. Salmo 119, versículo 133. Yahweh guía los pasos del hombre conforme a su voluntad. Entonces, Yahweh afirma los pasos del hombre. Yahweh ordena los pasos del hombre. Yahweh guía los pasos del hombre. Yahweh nunca te va a llamar a esos lugares donde no predican santidad, verdad, donde no predican luz, humildad, amor, donde no predican la segunda venida del Mesías. Deuteronomio 5:33 dice, sigan el camino de Yahweh que ha trazado para que ustedes vivan. ¿Vivir en qué? ¿Bien en esta vida? No, vivir en el Espíritu de Yahweh, vivir en santidad, en verdad, en amor, en unidad. Yahweh nos mostró su camino por medio de su Hijo. Su Hijo, Yahshua, es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo más importante que el pueblo de Yahweh tiene que conocer y de las millones de personas que no conocen a Yahweh.
camino, verdad y vida, camino al Padre. Esa tiene que ser nuestra prioridad en esta vida más que todo, más que todo. Camino al Padre, de poder ser salvos de una condenación por causa del pecado que habita en el hombre. Verdad de este mundo. La verdad no está en ni un político, ni un presidente, ni un partido político, de una iglesia, de una institución, de un apóstol, de un profeta, de un ministerio, de un estudio, de una casa, un auto, dinero, banco, empresa. La verdad es una persona, Yahshua, el Hijo de Yahweh. Esa es la verdad. Yo soy, dijo él, la verdad. Yo soy la verdad. La verdad no es una religión. La verdad no es un ministerio, dones. La verdad no es una iglesia. La verdad no es nada de este mundo físico. La verdad es el Hijo de Yahweh. Y Él es la vida. ¿Qué vida? ¿La vida de este mundo? No, la vida eterna. En Él encontramos la eternidad. ¿Cuándo encontraremos la eternidad? Cuando Él venga a buscarnos. Marcos 8:34. Yahshua dijo, el que quiere ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, llevar su cruz y seguirme. ¿Quién es discípulo de Yahshua? El que se niega a sí mismo. ¿De qué? De las pasiones, de los deseos, de su voluntad, de sus sueños. ¿Quieres recibir los sueños que Yahweh tiene a tu vida? Esos sueños que vos anhelás, Él te los puede dar. Tenés que venir y pactar y ofrendar. Tenés que dar lo mejor y Él te va a cumplir los sueños. Debes negarte a sí mismo, morir a tu vida para que se haga su voluntad en Él. Llevar su cruz. ¿Qué es llevar nuestra cruz? Morir. Morir a nuestra vida. Y dejar que la vida de Él, a través de su Espíritu, se cumpla. No es lo que yo quiera, es lo que Él quiere. Es su voluntad. Y morir no es bueno, no es agradable. ¿A quién le gusta morir? A nadie. Y seguirme. Negarse, la cruz, que es muerte, y seguirme. Esos son los pasos de ser discípulos de Yahshua. Entonces, ¿realmente vemos estas señales en estos siervos, entre comillas? En estos supuestos referentes de Yahweh. Miren lo que dice Juan capítulo 12, versículo 26. Dijo Yahshua, el que quiere servirme, debe seguirme. ¿Qué es seguir a Yahshua? Es obedecerle. Donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Debemos de servir a Yahshua, pero ¿qué? En obediencia. Lo que yo he hecho, háganlo ustedes. Lo que yo he enseñado, enséñenlo ustedes. Lo que yo he marcado, las huellas, el camino, háganlo ustedes. Porque yo he hecho la voluntad de mi Padre. Y ustedes deben hacer lo mismo si quieren ser discípulos míos. Estos predicadores son una imagen, un reflejo de Yahshua, el Hijo de Yahweh. Debemos de seguir a Yahshua, no al hombre, no al apóstol, no al profeta, no al maestro, al pastor, a Yahshua. Él es nuestro pastor, Él es nuestra cabeza, Él es nuestra cobertura y nos ha dado su espíritu para que seamos semejantes a Él, según la plenitud que dice Pablo, hasta que Él regrese. A quien me sirva, el Padre lo honrará, dice Yahshua. Deben servirme, dice Yahshua. ¿Quieren ser mis discípulos? Deben obedecerme, deben servir, deben caminar como yo caminé. Pero dice, para que el Padre lo honre. ¿Pero a quién debemos seguir y servir? A Yahshua, no al hombre, no a una iglesia,
no un ministerio, no un apóstol. Hay un pastor ahí africano que toma control de la congregación y los lleva a comer pasto. Ahí subí un video. ¿Qué es eso? Esos son espíritus engañadores. ¿Cuántas congregaciones en la historia de las iglesias han envenenado a decenas de personas y han muerto? Muchos pastores han llevado al suicidio de muchas personas en el nombre de Dios. Juan 8:12, miren lo que dijo Yahshua. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Si estas congregaciones no están predicando el verdadero evangelio, ¿cómo está este pueblo, esta congregación que va a esos lugares? ¿Cómo está? En tinieblas. Porque si tuvieran el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Yahweh les daría luz, entendimiento de que el Espíritu de Yahweh no obra de esa manera. Ahora, la pregunta que me hicieron una vez cuando hablaba de estos temas con otros hermanos. Pero Yahweh no puede habitar en ese lugar. El Espíritu de Yahweh no puede habitar en ese lugar. Claro que puede habitar. Yahweh habita en todos los lugares. El Espíritu de Yahweh puede estar en cualquier lado. En el sentido de la iglesia, de las congregaciones. Porque Yahweh ama las almas. Y puede haber manifestación de Yahweh, puede haber. Pero eso no significa que Yahweh esté gobernando y reinando esa congregación. Pero los frutos espirituales hablan por sí solos. Yahshua dijo, yo soy. ¿Qué significa yo soy en hebreo? Ya. Por eso Yahshua significa yo soy salvación. Por eso es el nombre correcto. Yahshua significa yo soy salvación. Shua, salvación, socorro. Yahshua dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cómo podemos tener luz en este mundo de tinieblas, de pecado y de maldad? Estando con Él. El que esté conmigo y el que me sigue, seguidores de Yahshua y no del hombre. ¿Qué dice? No andará en tinieblas. O sea que el que anda en tinieblas, ¿quién es? El que sigue al hombre. El que sigue al hombre anda en tinieblas. Sigues al Mashiach, sigues a Yahshua, andarás en luz. Sigues al hombre, andarás en tinieblas. La luz te llevará para salvación. Las tinieblas te llevará para destrucción. Gálatas 1:10. Miren lo que dice Pablo. Pablo, ¿busco el favor de los hombres o busco el favor de Yahweh? Esta gente que va a esas congregaciones, ¿buscan el favor de Yahweh? ¿O buscan el favor del hombre? ¡Ay, ahí viene el apóstol! Ahí viene el pastor, una foto. ¡Ay, pastorcito! ¡Ay, profeta! ¡Ay, óreme, tóqueme! Seguidores de hombres. Seguidores de hombres. Congregaciones pequeñas que se mueren para que el pastor, para que el apóstol vayan a su casa a comer. Por favor, sería un gran honor. Y no está mal invitar al siervo, a la sierva, a quien sea, a comer a la casa. No está mal. Pero no hay que ponerlo en un lugar que no le corresponde. O sos seguidor de hombres, o sos seguidor de Yahshua. O andás en la luz, o andás en tinieblas. Y Pablo dice, ¿me esfuerzo para agradar a los hombres o me esfuerzo para agradar a Yahweh? ¿Por qué Pablo decía esto? Porque en el siglo I, en el tiempo de los apóstoles y de Pablo, ya habían falsos apóstoles, ya habían falsos profetas, que predicaban un falso evangelio. Por eso Pablo dijo bien claro, no hay otro evangelio. Si algún ángel o alguien se presenta con otro evangelio, sea anatema.
que significa anatema, sea maldito. ¿Quiénes son estos que predican este falso evangelio? Son anatema, son malditos, que se tienen que arrepentir de sus pecados y volverse al verdadero creador de los cielos y de la tierra, Yahweh. Y Pablo dice, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Yahweh. Miren lo que dice Pablo. Gálatas 1:10. Si yo trataría de agradar a los hombres, ¿quiénes son los que quieren agradar a los hombres? Los seguidores de los hombres. No sería siervo de Yahweh. Juan 12:43. Estos seguidores de hombres, y cuando digo seguidores de hombres me refiero también a las mujeres, Ana Maldonado, la esposa de Guillermo Maldonado, dice que la palabra Shaddai significa las tetas de Dios, así como lo escuchan, miren en el video que subí. Dice que en un momento está orando y ministrando y a Jesús lo llama diablo. Vos te podés equivocar, yo me equivoco cuando doy un mensaje, predico, pero decir que Yahshua es Satanás o Jesús es diablo. Y tantas locuras más que dice esta mujer. Seguidores de hombres, me refiero a hombres y mujeres. Dice Juan 12:43, aman más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Yahweh. ¿Quiénes? Los que siguen al hombre. Proverbios 29:26. Muchos buscan el favor del hombre, pero de Yahweh viene el favor. ¿Qué es el favor de Yahweh? Es la bendición. Es el respaldo, es la ayuda que viene de Yahweh. No viene del hombre. ¡Ay, por favor, óreme, úngeme, esto, lo otro! No. No es así. No es seguir al hombre. Busca a Yahweh de todo corazón y Él se revelará a tu vida a través de su espíritu. Miren lo que dice Efesios 6. Efesios 6 dice, no sirvamos al ojo. Escuchen lo que dice Pablo. No sirvamos al ojo. ¿Qué significa esto? No sirvamos al hombre, al apóstol, al profeta, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Yahshua, de corazón, haciendo la voluntad de Yahweh. ¿Qué estoy haciendo yo en esta noche? Estoy muriendo a mi vida, a mi yo, y estoy haciendo la voluntad de Yahweh. Porque no me importa lo que digan de este mensaje, lo que digan de mí, del ministerio. Porque sé que muchos se van a levantar después de este mensaje. Pero yo hago la voluntad de Yahweh. Porque quiero agradarle a Él y no a los hombres. Pero ¿sabes qué? Eso es una decisión mía y es una decisión tuya. Si querés seguir en el engaño, si querés seguir a los hombres, hacelo. Pero vos sabés las consecuencias. Si querés agradar a Yahweh, va a haber obstáculo, tormenta, oposición, pelea, batalla, todo lo que vos quieras. Pero al final vas a tener la victoria. Entonces Pablo dice, no sirvamos al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Yahshua de corazón, haciendo la voluntad de Yahweh. Sirvamos al Mashiach, al Hijo de Yahweh, y no a los hombres. Y miren, voy a ir terminando. Colosenses 3:23. Pablo dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Mashiach, para Yahshua, para el Hijo de Yahweh, y no para los hombres. Porque la recompensa vendrá de Yahweh y no de los hombres. Debemos obedecer, seguir y agradar a nuestro amado Yahshua
y a través de él podemos agradar a Yahweh. Entonces es tiempo de abrir los ojos. La Escritura misma dice que muchos serán mercadería en sus manos. El profeta Ezequiel habla de los falsos pastores que les sacan la lana a las ovejas, que las trasquilan, que las que son gordas las exprimen, que a las que están perniquebradas, lastimadas, las dejan tiradas. Estos son los falsos pastores, maestros, profetas, apóstoles. Lo único que hacen es predicar su evangelio, ese falso evangelio que es anatema, que es apostasía, que es maldición. Entonces, que este mensaje nos ayude a despertar, nos ayude a tener el conocimiento que necesitamos como pueblo de Yahweh, a darnos cuenta de quién predica la verdad de Yahweh y quién es el que está manipulando las escrituras, que está robando, mintiendo, engañando, que dice tener el espíritu de Yahweh, pero son espíritus engañadores, que dicen tener la unción de Yahweh, pero la verdad son falsos predicadores, donde muchas cosas que ellos hacen, solo ellos la pueden hacer. Y es una gran mentira. ¿Saben por qué? Porque yo les voy a decir algo antes de terminar. Yahshua era el hijo de Yahweh, pero cuando Yahshua estaba entre los apóstoles, era uno más. No resaltaba. No resaltaba entre otros. Y si ustedes ven estos personajes, ellos resaltan. Muchos de ellos tienen guardaespaldas. Penijín, Maldonado, Cash Luna, guardaespaldas, que supuestamente son personas que, ¿qué hacen? Guardan la espalda de estos apóstoles, de estos siervos. Y el verdadero siervo de Yahweh no necesita guardaespaldas. Si tiene el espíritu de Yahweh y tiene los ángeles de Yahweh que lo guardan y lo protegen, ¿para qué quieren guardaespaldas? ¿Saben por qué los quieren? Porque tienen miedo de que se le cruce algún loco, una loca, alguien que los quiere reventar y los golpee y les pase algo. Entonces, ¿dónde está la protección, la unción, la gloria de Yahweh en sus vidas? Así que hasta acá este mensaje de esta noche. Este mensaje hacía mucho tiempo que quería darlo, pero bueno, llegó la hora. Bendecimos el nombre de Yahweh, bendecimos su palabra. Damos gracias al Padre por este tiempo, por permitirme predicar este mensaje. Y es tiempo de despertar, por eso este mensaje. Salgamos de esos lobos rapaces, de esos engañadores, de esos apóstatas, de esos que predican apostasía, anatema, y podamos seguir la verdad de Yahweh. Y cuando digo la verdad de Yahweh, cuando digo la senda antigua, no irnos a la religión, no irnos a un falso evangelio y no irnos a un judaísmo o a un mesianismo ortodoxo, sino ser pueblo de Yahweh, teniendo a su Hijo, teniendo la Torá, la palabra de Yahweh y teniendo el Espíritu de Yahweh. De eso se trata en caminar de la verdad. Y para poder ser siervos y siervas de Yahweh y ser personas que le sirvamos a Él realmente de todo corazón, por amor a Él, podamos tener el Espíritu de Yahweh en nuestras vidas y que cada día Él crezca en nosotros y menguemos nosotros, para que sus frutos estén en nosotros y podamos bendecir a los demás. Así que, shalom hermanos, que tengan un día de reposo bendecido. Gracias por estar conectados, por los comentarios. Después con tiempo voy a estar contestando lo que pusieron. Así que espero que haya sido de bendición este mensaje. Compártanlo de lo que puedan, porque este mensaje tiene que
que sea un mensaje que llegue a mucha gente. Oro a Yahweh por eso. Recuerden que va a estar también en YouTube, y aquellos que lo quieran tener en audio me avisan en privado y yo a través de WhatsApp se lo paso. Así que tengan buenas noches, que Yahweh les bendiga, salgamos de la mentira, del engaño, del falso evangelio, caminemos en la verdad de Yahweh, en la senda antigua, y podamos ser luz realmente, como Yahshua lo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que camina conmigo no andará en tinieblas. Así que podamos ser luz en medio de este pueblo que está totalmente cegado, sin conocimiento y que necesitan ser restaurados. Buenas noches, que Yahweh te bendiga.